Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda sesión grabada de la lectura que estamos haciendo el libro de Michel Onfray, Tratado de Teología, Física de la Metafísica. Eh, Estoy entonces comentando eh, este libro organizado a partir de cuatro videoclases o videoconferencias. En esta oportunidad voy a comentar las páginas 89 a la 135. Aquí lo que hace Michel Onfray en en este segundo conjunto de páginas es una crítica a los monoteísmos, básicamente, ¿cierto? Una crítica al cristianismo, al judaísmo y también al islam, las tres grandes religiones del mundo, ¿no? Las tres grandes religiones, eh, aunque por supuesto también hay otras religiones, también tan grandes como y tan extensas como estas tres que Michel Onfray hace objeto de su crítica. Eh, entonces, lo que voy a comentar son estos seis aspectos de la crítica de Onfray a los monoteísmos. Un primero, ¿cierto? El miedo a la mortalidad, la pulsión de muerte o profundización de la nada, la lógica de las prohibiciones o sumisión, digamos, la crítica de Onfray, ¿cierto?, a la desinteligencia o en desmedro de la inteligencia a partir de la religión, la negación de lo real y el rechazo de la materia, que equivale, ¿cierto?, al rechazo de la tierra, del aquí, del ahora, de este mundo, el cuerpo y, por supuesto, el rechazo de la inmanencia como único ámbito de cosas, ¿no? Eh, digamos que el texto parte con una afirmación que diríamos podría ser como la tesis de Onfray respecto de su crítica a la religión, de la razón de ser de la religión, y podemos en el texto por supuesto podría ser analizado desde las distintas tesis que sostiene Onfray sobre un conjunto de cosas, básicamente sobre la religión misma. Hay tesis con una base antropológica, otras con una base filosófica, algunas, cierto, tienen que ver también con una perspectiva sociocultural, cierto, de la religión. Algunas responden a una perspectiva psicoanalítica sobre el origen de la religión. Pero hay una cosa que subraya Onfray a lo largo de sus textos, ¿cierto? Y ya sabemos, ¿cierto?, que es un texto bastante mordaz, irónico, ¿cierto?, respecto de las religiones. Pero la tesis fundamental es que las religiones, ¿cierto?, tienen su origen. Hay distintos factores que han hecho que una religión predomine sobre otra, factores históricos, políticos, militares incluso, ¿cierto? Pero la tesis de Onfray, ¿cierto?, es que la religión está basada en el miedo del ser humano a aceptar, ¿cierto?, su condición mortal. Es decir, aceptar de que nuestra vida tiene un término, especialmente aceptar probablemente también el hecho de que nuestros seres queridos, ¿cierto?, no los veremos más. Es decir, en el fondo, la tesis de Onfray, ¿cierto?, que es que los seres humanos no podemos aceptar nuestra mortalidad, no podemos aceptar la idea de que todo acaba con nuestra muerte, y entonces nos cuesta tolerar la finitud. Y entonces nos inventamos otros mundos, nos inventamos mundos que justifiquen una cierta inmortalidad. De algún modo también hay una especie de religión de los ancestros detrás de esto, porque detrás de eso, de algún modo también queremos seguir viendo a los seres que amamos, a los seres que queremos. No toleramos el hecho de que los seres que queremos ya no los vayamos a ver más o simplemente desaparezcan de este mundo y se extingan, en definitiva, ¿no? Entonces las religiones, religiones, ¿cierto? La mayoría de las religiones se basan sobre el problema, ¿cierto?, de la mortalidad y la respuesta que dan al tema de la mortalidad. Eh, de hecho, podríamos incluso decir que hasta ciertas corrientes filosóficas surgen
respondiendo al problema de la mortalidad o de la muerte, por ejemplo, en la filosofía de Platón, que va a encajar justamente en la historia del pensamiento teológico con el cristianismo. Entonces, no aceptamos nuestra mortalidad y ahí estaría el origen de las religiones. La propuesta de Onfray es vivir del hecho de nuestra finitud y de nuestra mortalidad, aceptar nuestra finitud y vivir desde ella, ¿no? Y vivir desde ella. Luego, a partir de aquí, entonces, Onfray despliega su crítica, ¿cierto?, a las religiones monoteístas, especialmente porque él considera, citando un concepto freudiano, ¿cierto?, considera que lo que hacen las religiones con esta justificación de un mundo, de un otro mundo, que permitiría entonces pensar la inmortalidad o la permanencia de la vida más allá de este mundo, es la pulsión de muerte. Es decir, que en el fondo lo que hacen las religiones es eh, generar una especie de pulsión de muerte o de tendencia, ¿cierto?, a la aniquilación, al hecho de tener que morir, porque por supuesto es mejor el otro mundo que se nos promete que este mundo. Entonces hay una pulsión de muerte, hay una especie de fuerza, de energía hacia la muerte, hacia valorar la muerte, o mirar la muerte con ojos más positivos, porque en el fondo lo que interesa es el otro mundo y no este mundo. Y dice Onfray, cierto, respecto de eso en la página 90 de su texto, sobre el tema de la pulsión de muerte, que es tendencia entonces a valorar más bien el hecho de morir, a valorar el hecho a valorar o atender más bien al término de esta vida, desear el término de esta vida en función de otra, que sería una vida más paradisiaca, una vida mejor, ¿no? Entonces, en la página 82 se refiere a esto Onfray sobre la pulsión de muerte y que él considera están en las tres religiones monoteístas, ¿no? Está presente o inserta, ¿cierto?, en las tres religiones monoteístas. Él considera que esto es una extraña paradoja, que las religiones prometiendo la vida, una vida mejor, una vida trascendente, esa vida trascendente requiere entonces una valorización de la muerte, una tendencia a la muerte, porque en el fondo, ¿cierto?, el otro mundo la promesa de otro mundo nos abre las puertas a una realidad mejor que a esta, ¿no? Entonces dice Onfray que las religiones profundizan en una especie de vacío ontológico, o sea, esta realidad es vana, superflua, eh, digamos, limitada, corruptible, y entonces al hacer eso, al desarrollar un desprecio por este mundo, como no el definitivo, no el eterno, no el mundo feliz, no el mundo eh, del goce y del perpetuo, entonces hacen de este mundo una especie de ficción porque lo que interesa es el cielo y no la tierra. Detrás de esta observación de Michel Onfray está el pensamiento de Nietzsche, ¿no?, que justamente Nietzsche critica el cristianismo porque no es fiel a la tierra, dice él, ¿no? Hay una importante obra de Nietzsche que subraya esa crítica a la tradición cristiana, porque para Nietzsche también, y en eso se inspira Michel Onfray, lo que hace el cristianismo es, como dice aquí, ¿cierto?, una profundización de la nada. Es decir, en el fondo, hacer de este mundo algo superfluo, algo sin valor, sin consistencia, y entonces profundiza la nada, o en otros términos, profundiza esta pulsión de muerte. Dice, la religión surge de la pulsión de muerte, esa extraña fuerza perversa en el vacío del ser, trabaja para destruir lo que es decir, trabaja para destruir este mundo, para desvalorizar este mundo, para invitarnos a distanciarnos de este mundo, y por supuesto la distancia radical es la distancia que supone la muerte, ¿no?
Donde algo vive, se expande, vibra, se mueve una fuerza contraria, indispensable para el equilibrio, que desea detener el movimiento e inmovilizar el flujo. Cuando la vitalidad abre caminos, cava galerías, la muerte se activa, es su modo de vida, su manera de ser. Echa a perder los proyectos de ser para destruir el conjunto. Venir al mundo es descubrir el ser para la muerte. Ser para la muerte es vivir día a día el descuento de la vida, ¿no? El descuento de la vida. Solo la religión parece detener este movimiento. En realidad, dice Onfray, esta aparente respuesta de la religión que detiene este movimiento. ¿Cuál movimiento? Nuestra mortalidad. Sí, como somos mortales, como somos conscientes de que somos seres que vamos a un día a terminar, ¿cierto? La religión aparentemente viene a ser una respuesta a esta conciencia de nuestro término, pero dice Onfray que es todo lo contrario, ¿no? Por eso habla de una extraña paradoja, porque lo que hace la religión es justamente decir que esa conciencia que tenemos de nuestra mortalidad y nuestra finitud la profundiza. Realmente este mundo no es valioso, este mundo no nos ofrece nada permanente, nada estable, entonces nos promete otro mundo, pero para prometernos ese mundo necesita justamente profundizar esa pulsión de muerte, ¿no? Nosotros, ese desprecio hacia la vida, ese desprecio hacia este mundo sensible, en función de otro mundo que sería esa realidad sin principio, sin final, no corruptible, completamente consistente, ¿no? Entonces, interesante la crítica de Onfray de que la religión, en función de prometernos la vida, profundiza una actitud en nosotros, en este mundo, que es este rechazo, ¿no? Este rechazo hacia este mundo, hacia este mundo material, a este mundo concreto. Y entonces esa promesa de vida es una profundización de la nada, ¿no? Es una profundización de lo superfluo o de la nada. Es una tesis digna de considerar, justamente porque ha predominado en las tradiciones religiosas un desprecio hacia el mundo, y entonces Onfray considera que ese desprecio hacia el mundo sigue estando presente en las grandes religiones, y una falsa promesa, ¿cierto? Porque en el fondo duplica un mundo porque nos habla de otro mundo que sería el verdadero, y para desear ese mundo, entonces hay que enfatizar el desprecio por este mundo. Entonces, la única forma de desear ese otro mundo, es decir, al ser consciente de que soy mortal, de que voy a terminar, se profundiza el hecho de que justamente en este mundo hay corruptibilidad, hay mortalidad, y se genera el deseo por otro mundo donde hay inmortalidad, donde hay felicidad, donde hay verdad, donde hay belleza total, absoluta y eterna. Entonces ahí nos encontramos con una primera crítica de Onfray, que el mensaje de las religiones tiende a ser un mensaje que genera en nosotros una subjetividad, una actitud de desprecio hacia el mundo, de no valoración de este mundo, de no valoración, ¿cierto?, de esta realidad en función de otra trascendente que está más allá. Y entonces eso genera una contradicción, porque siendo seres mortales, siendo seres cuya única realidad es esta, según Fray, terminamos viviéndola mal, terminamos viviéndola incómoda, terminamos rechazándola, terminamos viviendo en una tensión con este mundo, cuando al revés debiéramos vivir aceptando la mortalidad y encontrando sabiduría en nuestra finitud, ¿no? En el hecho de que somos finitos y que somos mortales, y encontrando sabiduría también en que nuestra única relación con el mundo es sensoria, ¿no? Es por medio, ¿cierto?, justamente de los sentidos, la observación, la materia, etc. Es una primera cosa, ¿cierto? Bueno, y justamente en el desprecio de este mundo, en esta pulsión de muerte, en esta profundización de la nada, es donde Onfray también encuentra la base de la violencia que es la religión. Es decir, justamente porque este mundo no es valioso, porque este mundo no es el definitivo, porque este mundo es transitorio, es que cualquier cosa que contradiga esa esperanza otra, lleva a un rechazo e incluso a la violencia hacia este mundo, hacia uno mismo, violencia hacia uno mismo en términos de rechazar lo que somos desde el punto de vista físico, corporal, material, y también una violencia hacia los otros, una violencia hacia los otros.
Este desprecio hacia el mundo, esta consideración negativa hacia este mundo material, es la base entonces de la violencia que se incuba, que estaría presente en las religiones, por ejemplo, el dar la vida por el Dios en el que se cree, por la divinidad en la que se cree, despreciando la propia vida, o quitarle la vida a otro en función de la religión. Yo diría que eso en el cristianismo está en su historia, así también está en su historia en el Islam, ¿no? Bueno, eh, bueno, esta dimensión de otro mundo más, digamos, significativo, importante, valioso, eterno, entonces, y esta violencia hacia este mundo, este desprecio hacia este mundo, genera entonces una sumisión, pide una sumisión de la inteligencia, ¿no? Una sumisión que va en desmedro de la inteligencia. Y ahí Onfray justamente hace una interpretación, un exégesis del Génesis, del árbol, del bien y del mal, del conocimiento y del bien y del mal, porque lo que el hombre quiere ser es libre mediante el conocimiento, pero ese ejercicio de libertad se opone, ¿cierto?, a la sumisión a Dios, ¿no? Se opone a la obediencia a Dios. Onfray observa entonces que siempre ha habido a lo largo de la historia un conflicto entre religión y ciencia, o religión y conocimiento, porque las religiones lo que piden es que sacrifiquemos nuestra inteligencia, sacrifiquemos la búsqueda del conocimiento y de la verdad en función, ¿cierto?, de lo que dice la divinidad, ¿no? O lo que la divinidad estipula. Y esa búsqueda del conocimiento siempre se ve como negativa, es decir, a menos que el conocimiento esté basado en lo que va a decir más adelante, en el único libro o en la única revelación, entonces no es un conocimiento verdadero. Si buscamos otras fuentes de conocimiento, otras fuentes entonces para la verdad, eso entra en contradicción con nuestra sumisión a la divinidad y entonces eh, allí nos encontramos con un problema. Entonces, en las religiones es difícil que haya inteligencia porque no hay libertad para pensar, según Onfray, no habría libertad para pensar por uno mismo, porque el énfasis de la religión está en la sumisión a Dios y en la única verdad que deberíamos encontrar en Él y no en otras fuentes de conocimiento. Esto efectivamente se puede identificar en la historia del cristianismo. Una interpretación del relato del Génesis, como la hace Onfray, la podemos encontrar también, por ejemplo, en Agustín, de que buscar el saber o buscar la verdad en otra fuente que no sea, ¿cierto?, la fuente revelada, se considera un acto de rebeldía contra Dios, ¿no? Se considera un acto de insubordinación, precisamente, ¿no? Entonces, por eso Freud considera que hay aquí un conflicto, y lo ha habido siempre, entre religión y ciencia, porque la ciencia buscaría el verdadero saber, ¿cierto? El saber que incluso nos haría más libres, respecto de la religión, que lo único que demanda es sumisión y acatar y aceptar y asentir a la única verdad, que sería la verdad religiosa o la verdad revelada. Bueno, en este punto también señala Onfray que la sumisión que demanda la religión, o la obediencia que demanda la religión, se levanta sobre la base de una lógica, que es una lógica que genera un modo de pensar, ¿no? Un modo de pensar que sería sí, no, ¿no? Haz, no haz, que sería entonces la lógica de las prescripciones, o la lógica, ¿cierto?, de las prohibiciones, ¿no? La religión viene entonces de las prescripciones, se basa en prescripciones, que sería la única forma, digamos, de pensamiento que nos demanda, ¿no? O sea, la única forma que la religión pide que nos relacionemos con ella es mediante esta lógica de las prescripciones, ¿no? Hacer o no hacer, decir o no decir, o prohibido, autorizado, ¿no? En la página 93 y 94, justamente dice Onfray lo siguiente respecto de este punto, 93 y 94. Voy a leer una pequeña sección sobre este punto. Dice, en el apartado La letanía de las prohibiciones: no satisfecho con la prohibición de comer el fruto prohibido,
Dios no cesó de manifestarse mediante interdicciones, es decir, mientras justamente prohibiciones, ¿no? Las religiones monoteístas no viven sino de prescripción. Las religiones monoteístas viven precisamente de prescripción, es decir, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y también vive de exhortación, es decir, hacer, no hacer, decir, no decir, pensar, no pensar, actuar y no actuar. Prohibido y autorizado, lícito e ilícito, aprobado y desaprobado. Los textos religiosos abundan, dice un fray, en condiciones existenciales, alimentarias, de comportamientos rituales y otras. Pues la obediencia no se puede evaluar de modo adecuado, o sea, la única forma de evaluar la obediencia del feligrés o del creyente es mediante si hace o no hace, dice o no dice, eh, digamos, si acata la prohibición o la transgrede. Por eso dice, pues la obediencia no se puede evaluar de modo adecuado, sino a través de prohibiciones, de prohibición. Esta sería entonces la lógica de lo, dice un fray, negación de toda libertad de acción, es decir, en la religión, en base a esta lógica de las prescripciones, había una negación de toda libertad de acción y declaración. La lógica de lo lícito y lo ilícito encierra al individuo en una cárcel donde la abdicación de la voluntad, es decir, renunciar a la propia voluntad, equivale a un juramento de fidelidad y a la demostración de comportamiento devoto. Una inversión que se recupera, ¿cierto? Esta inversión de renuncia de la libertad se recupera hasta el último centavo, pero más tarde en el paraíso, ¿no? Entonces, aquí hay un texto importante que nos invita a pensar, que yo diría que habría que tomar muy en serio lo que dice un fray, asumirlo como preguntas, como cuestionamientos, como una crítica, para evaluar justamente si el desarrollo de nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad crítica, va más allá simplemente de una lógica de prohibiciones, ¿no? O de lícito o ilícito, o debido o indebido, ¿cierto? O haz o no hagas, ¿no? Hacer o no hacer. Entonces aquí aparece otro punto interesante, que dice un fray, está en las religiones monoteístas. Junto con esto también, el tema de lo puro y lo impuro, que ya responde a la misma lógica, ¿cierto? Binaria, dualista, ¿cierto? A la misma lógica de las prescripciones, pero ahora, ¿cierto? Ligadas a la corporalidad, ¿no? Ligadas, ¿cierto? A lo sagrado, ¿cierto? Y a lo profano. Lo sagrado es lo puro, lo profano es lo impuro, ¿no? Esta lógica de lo sagrado, lo profano, lo puro, lo impuro, se nutre entonces también de la lógica de la prescripción y está relacionada entonces con la materialidad. Habrían espacios sagrados, espacios puros, espacios impuros, objetos puros, objetos impuros y aquellos objetos que son profanos o son impuros hay que someterlos, ¿cierto?, a una especie de ritual o de acto de purificación, ¿cierto?, para que entonces sean considerados objetos sagrados. Pero uno de los elementos aquí con los cuales se administra la obediencia, la sumisión también, ¿cierto? La relación con la divinidad, porque todo esto responde a la forma correcta de relacionarnos con la divinidad, tanto la lógica de las prescripciones como la lógica, ¿cierto?, de la pureza y la impureza responde a una forma correcta, ¿no?, de relacionarse con la divinidad, y que Michel Fray aquí critica porque están todas en la base de este desprecio hacia la vida, desprecio hacia el mundo. Es entonces lo que ocurre con el cuerpo, ¿no? Michel Onfray va a desarrollar largamente este tema en la última parte, incluso con mucho detalle y con mucho sarcasmo, ¿cierto? Esta lógica de la pureza, de la impureza ligada con la corporalidad. Otro tema interesante también, que otra vez tiene que ver con esta lógica unidimensional, ¿cierto? Esta obediencia absoluta y restricta a una sola cosa, a una sola divinidad, ¿cierto? A una sola fuente de saber, está entonces en función del libro, ¿no? El único libro, ¿no? El único libro que dice un fray a partir del cual muchos otros libros han sido quemados, por ser considerados, ¿cierto?, libros incompatibles con el único libro. Y se refiere, por supuesto, al texto sagrado de cada una de las religiones, que la única forma de relacionarnos con él es justamente considerarlo la única fuente de conocimiento y de revelación.
Onfray claramente dice aquí, bueno, estos libros han sido presentados, las revelaciones o los libros de las religiones han sido presentados como libros escritos casi por la divinidad. No obstante, detrás de ello hay mucho intervención humana, mucha acción humana. En el fondo, para Onfray, todo es el resultado de la acción humana de esos textos, y prueba de eso es las grandes contradicciones que esos propios textos revisten, ¿no? Entonces, una provisión, la énfasis en un solo libro, en el único libro entonces al cual habría que leer y tenerlo en cuenta para la vida y para la acción. Hay aquí entonces una prohibición de buscar en otras fuentes. Dice Fry en uno de los lugares, la página 103 en particular, dice: la Biblia, con el pretexto de contenerlo todo, es decir, no hay que ir a otra cosa, es decir, la Biblia trata de todos los temas, habla de todos los temas, con el pretexto de contenerlo todo, impide el acceso a lo que no contiene, ¿sí? Incluso algunos quieren usar la Biblia para hacer ciencia, para conocer el mundo, para conocer el ser humano, y entonces ella impide el acceso a lo que ella no contiene, porque claramente la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de biología, no es un libro de física, no es un libro de cosmología, de antropología. Tiene algo de eso, pero esta defensa del único libro toma esos saberes, esas informaciones que la Biblia tiene respecto de todos estos aspectos como la verdad de todos esos temas, ¿no? Impidiendo entonces buscar en otros lados, ¿no? Información y fuente de saber en otros lados. Bueno, también junto con esto, la relación que se da con esta única fuente de autoridad es sobre la base del temor, el castigo, las maldiciones. Es decir, la mayoría de las religiones tiende a enseñarnos a una relación con la divinidad sobre la base del temor, los castigos, las maldiciones, por supuesto si se va más allá de los límites de los textos sagrados, ¿no? O si se pretende ir más allá de los límites de los textos sagrados. Bueno, la teología, más o menos cada una de las tradiciones religiosas tiene una cierta teología, más o menos, ¿cierto? Sistematizada, organizada, o más compleja o menos compleja que otra, pero todas tienen una teología. Pero Onfray dice que la teología lo que ha hecho, como esa ciencia, ese saber de la revelación, lo que ha hecho, ¿cierto? No es sino manipular el lenguaje, es decir, la teología, con todo lo que nos puede decir, con todo lo que nos puede explicar de las cosas, siempre tiende a enfatizar, va a enfatizar, ¿cierto?, lo que Freud dice, las fábulas, ¿no? Es decir, en el fondo no es una verdadera ciencia, y prueba de eso es lo que hace la escolástica. Hay un juego de lenguaje, pero no hay un auténtico saber, porque lo que hacen la teología siempre es ser guardiana de la revelación y por tanto de las fábulas, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto?, de esa idea de autoridad última y definitiva que supone la revelación, y el Dios, el Dios que representan esos textos sagrados. Bueno, entonces, en este sentido, la religión, aun cuando ha querido presentarse como, actualizarse y presentarse como una propuesta más moderna, más contemporánea, más ligada con las mentalidades de cada época, lo único que ha hecho, dice Fry, la religión es más bien instrumentalizar la ciencia, y someter a la razón, ¿cierto?, a una especie de mirada teocrática, ¿no? Es decir, traer la ciencia a su servicio, ponerla a su servicio, pero siempre para justificar su visión del mundo y su visión del ser humano, ¿no? Bueno, luego Fry, después de hablar de la lógica de las provisiones y esta demanda y exigencia de sumisión de la razón, ¿cierto?, de la acción, de la libertad, de la voluntad, y de hablar entonces que todo esto va en desmedro de una auténtica inteligencia, es decir, una inteligencia que es capaz de pensar por sí misma, que es capaz de buscar por sí misma también aquellas fuentes más autorizadas de saber. Luego dice Fry, ¿cierto?, que hay una negación de lo real, ¿no? Y esta negación de lo real está relacionada, para Fry, con la negación la negación de la materia que ha habido a lo largo de la historia del pensamiento religioso, ¿no? Si uno mira, el gran enemigo, según Fry, de las religiones ha sido el materialismo o la visión materialista del mundo, es decir, que en el fondo todos los fenómenos del mundo responden a razones materiales concretas que se pueden identificar.
Y todos los autores que han sostenido entonces que ese único mundo que se puede identificar y que puede explicar cada uno de los fenómenos del mundo han sido perseguidos, vilipendiados, desprestigiados, incluso se les ha acusado de inmoralidad por haber subrayado, ¿cierto?, que las explicaciones, ¿cierto?, están simplemente en este mundo y en la materia, ¿no?, en el mundo material. Aquí Onfray menciona, ¿cierto?, a varios autores que en las tradiciones religiosas son citados muchas veces para ser denostados. Por ejemplo, Leucipo, Demócrito, ¿cierto? Lucrecio, entre otros, ¿cierto? Son autores que han trabajado esta perspectiva de la realidad y se han vuelto enemigos de la religión, ¿no? Lo que sostiene entonces esta negación de la materia de parte de la religión es contra la idea de que todo está compuesto de materia, es decir, que en el fondo, así como también lo sostiene Onfray, hay una inmanencia pura, ¿cierto? Porque solamente hay este mundo y no hay otro mundo. Con esta idea de la inmanencia pura, se acaban entonces las ficciones y claramente también se acaban las fábulas, ¿no? Eh, pero la religión frente a esto, que va a tildar de materialismo, lo que hace es negar entonces lo real, ¿no? Eh, y para eso se ha usado muchos recursos desde un intento de buscar un razonamiento que vaya en contra de estas tesis, o también se ha usado incluso la calumnia, ¿no?, la argumentación ad hominem, hablando de todos estos personajes, o algunos de estos personajes que han sostenido esta visión materialista de la realidad, como inmorales, como gente corrupta, como gente. Eso ha sucedido también con la mayoría de, de las personas que se han declarado también ateos. Eh, bueno, lo mismo ha ocurrido con aquellos que no siendo ateos, han sido científicos creyentes que han afirmado la existencia de la materia, y que por ejemplo Dios mismo sería una extensión, sí, en el fondo, ¿cierto? Que Dios podríamos percibirlo o palparlo en la realidad material, porque Él estaría expresado en esa realidad material. De hecho, por ejemplo, Giordano Bruno, que fue un autor en el siglo, un monje, un científico, pero también teólogo, no ateo, sino creyente, que fue quemado en el año 1600, justamente habría sostenido eso, ¿no? Que Dios es la extensión de la materia, ¿no? Bueno, una idea también la vamos a encontrar, pero que no sufrió el destino de Giordano Bruno. Esa misma tesis la vamos a encontrar en Newton, ¿no? Que, por ejemplo, la idea de la omnipresencia de Dios tiene que ver con la idea de un Dios que es extensión material, ¿no?, que se encuentra extenso también y presente en la materia. No siendo estos autores, y especialmente Giordano Bruno, un no creyente, no obstante termina quemado porque se le acusa de negar a Dios, se le acusa de ateísmo por defender la existencia de la materia, ¿no? Entonces, ha habido un conflicto de la religión con esta visión de la realidad, y lo que ha hecho la religión entonces es defender esa otra dimensión, que lo único que ha hecho es un desprecio hacia la vida material, hacia el mundo concreto y tangible que tenemos, ¿no? Eh, entonces, el peligro del materialismo, según Onfray, esto también lo menciona en la página 110, el peligro del materialismo es que conduce a la afirmación de un Dios material, y eso es lo que le causa problema a la religión, ¿no? De que Dios no sea un espíritu trascendente e inmaterial, y que Dios sea concebido en términos materiales, ¿no? Que es el caso entonces de Giordano Bruno y de Newton, ¿no? Bueno, ¿qué hace esta oposición o esta negación de lo real? Esta negación de lo real del punto de vista entonces del materialismo, de esta concepción de la materia, niega lo que sucede entonces, por ejemplo, aquí cita una consecuencia de esta tesis para la teología católica de la Eucaristía. Niega, por ejemplo, lo que sucede en la Eucaristía, que es justamente esta idea de la transubstanciación, usando la lógica de Aristóteles, que aun cuando el sacerdote consagra la hostia,
y permanecen los accidentes, es decir, que los accidentes tienen que ver entonces con todas las características materiales, ¿cierto?, de la hostia. Todas esas características materiales son meramente accidentes, pero la sustancia ha sido cambiada, ha sido milagrosamente cambiada, porque la hostia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, si la concepción materialista de la realidad negaría lo que sucede en la Eucaristía, negaría lo que sucede con la hostia cuando la consagra el sacerdote, que aun cuando permanecen las características materiales de la hostia, se sabe a pan, tiene consistencia de pan, sin embargo es el cuerpo de Cristo, porque lo que hace la consagración es cambiar la sustancia de esa materia, sí, hacerla el cuerpo de Cristo. Entonces la concepción materialista negaría ese hecho. Recordemos que la Eucaristía es el corazón de la liturgia católica y de la teología católica. Entonces tendría esa consecuencia, ¿no? Bueno, el atomismo y el materialismo vuelven, dice Michel Onfray, en este sentido, vuelven metafísicamente imposible las necesidades teológicas de la Iglesia, así lo dice, ¿no? Vuelve imposible las necesidades teológicas de la Iglesia, en particular, ¿cierto? Esta concepción de lo que sucede con la hostia en la consagración litúrgica, ¿cierto? En el momento de la Eucaristía. Entonces lo que hace el materialismo es decir, no, eso no ha cambiado, eso sigue siendo materia. No es que haya, ¿cierto? Simplemente al lado de la materia ocurra algo milagroso, ya que todo es explicado, según el materialismo, siempre hay una explicación para todos los fenómenos que ocurren, una explicación material, ¿no? Eh, entonces, la transustanciación no podría ser algo que aconteciera, es decir, lo que hay ahí es simplemente pan, materia, ¿cierto? Y no simplemente una transformación de la sustancia, es decir, parece que fuera pan, pero realmente es el cuerpo de Cristo. Eso realmente, desde el punto de vista del materialismo, no ha acontecido porque eso sigue siendo, desde el punto de vista físico, pan, ¿no? Sigue siendo pan, ¿no? Bueno, para afirmar el origen creado de la materia, se ha sostenido la tesis teológica de la creación de la nada, ¿no? Es decir, en el fondo, para sostener, ¿cierto?, que el mundo material es contingente, nuevamente recordemos al inicio este desprecio hacia la vida como lo transitorio, como lo vano, como la nada, está sostenida también sobre la tesis teológica de la creación ex nihilo, ¿no?, la creación de la nada. Así que la materia no siempre ha existido, sino que en un momento comenzó a existir por un acto creador de Dios. Lo que hace esa tesis, entonces, es defender la idea de un mundo trascendente y mostrar que el mundo creado es meramente transitoriedad, pura transitoriedad, y también, ¿cierto?, corruptibilidad, contingencia, etc. Bueno, en la base de su rechazo de la materia está la negación de lo humano, ¿no? Es decir, finalmente, otra consecuencia importante, considera Michel Onfray, de las tradiciones religiosas es que el rechazo de la materia termina teniendo también este resultado de ser también un rechazo hacia lo humano. Terminamos, ¿cierto?, con lo que dice Onfray en algún momento, ¿cierto?, Eh, con una hendidura ontológica, una especie de fractura en nuestra forma de ser, producto de estas tesis de la religión, que es un rechazo a nuestra condición de ser seres humanos. Vivir la religión en contradicción permanente con nuestra condición humana, porque justamente esa dimensión humana es la dimensión de lo transitorio, de lo perecible, de lo corruptible. Qué decir, ¿cierto?, también del concepto de pecado, ¿cierto?, que termina haciéndonos vivir una contradicción con nosotros mismos, un rechazo hacia nuestra propia condición humana. Y un rechazo finalmente a la inmanencia, ¿no? Es decir, a este mundo, a este único mundo, según Onfray, que tenemos y en el cual debemos vivir. Es decir, se vive con un enjuiciamiento de este mundo a partir de ese otro mundo más bueno, más perfecto, más deseable. Y se produce entonces lo que dice Onfray en la página 120, una hendidura ontológica, una fractura en nuestro ser, una contradicción con el hecho de existir en este mundo, el hecho de estar en este mundo, el hecho de ser el ser humano que somos, ¿cierto? Una hendidura ontológica, ¿sí? Una fractura en nuestra condición, en nuestra existencia, en nuestra realidad. Y eso, por supuesto, tiene una consecuencia muy
marcada en la forma que tienen las tradiciones religiosas de considerar el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo y sus deseos, ¿no? Y ahí Von Fry en la última parte hace todo un análisis que incluso atraviesan el tema de los deseos, de todo tipo de deseos, ¿cierto? De todo tipo de anhelo y de deseos, eh, eh, poner el deseo como algo negativo, algo malo, incluso también en el ámbito de la sexualidad, y entonces introducir nuevamente esta contradicción con nuestro cuerpo, esta conciencia de manejar ese deseo, de dominar ese deseo, porque ese deseo es justamente lo destructivo, lo malo, lo peligroso, eh, justamente a lo que hay que ponerle una limitación, etcétera, etcétera. Bueno, estas son algunas de las observaciones críticas que hace Onfray en esta segunda videograbación. Dejo entonces a su consideración qué les parece, si tiene algo de razón Onfray en lo que dice, eh, qué otra forma podríamos tener nosotros también de reconciliarnos con, con la realidad que tenemos, de aprender a vivir en este mundo, ¿cierto? Eh, con alegría, y no simplemente considerar este mundo una especie de valle de sombra, de muerte, o de un valle de lágrimas, que es transitorio porque nos interesa finalmente el más allá. Bueno, nos veremos en la próxima sección con las páginas que ya les he indicado y cualquier comentario o observación que quieran hacer, ¿cierto? Eh, Estamos abiertos a recibirla y si hay alguna pregunta, comentarla en el próximo video. Les mando un abrazo, que estén muy bien.